anticapitalista e intentar generar, o sea, no solo una economía más local, sino una economía cuyos patrones de funcionamiento sean distintos, ¿no? Intentar experimentar, porque evidentemente en un contexto histórico pues tampoco puedes dar muchos más pasos, con formas de organización de la producción que no fuesen mercantiles, que intentasen superar las categorías capitalistas como el valor o cuestiones de este tipo. Evidentemente estamos en bragas, pero ese es el objetivo. Sí, para decirlo en otras palabras, el Instituto de Transición bebe o mama de dos fuentes. Por un lado son las iniciativas en transición, de las cuales tomamos aquellas cosas que más nos gustan, que es su perspectiva de acción y su optimismo, pero por otro lado también de los movimientos anticapitalistas, porque vemos que no es una cuestión meramente de crisis energética, sino que la crisis energética tiene sus antecedentes y sus causas en pasos previos, y es la cuestión del crecimiento infinito en el que se fundamenta el capitalismo. Pues un poco más, supongo que tras las jornadas, bueno, los cursos de formación no se abrieron al público porque como era un tema que era bastante friki, tampoco entendíamos que podía repasar todo el rato, preguntas sobre el petróleo y tal. Para estas jornadas tenemos que ver cómo lo hacemos, pero imaginamos que el resto del curso sea abierto a la gente o buena parte de él, así que estáis invitados a participar. En cuestiones, bueno, tenéis la lista ahí de las temáticas que vamos a tocar hasta junio, y poco más, un blog, una dirección y... Nosotros lo que haremos es, continuaremos con las sesiones quincenales, algunas se dedican a la formación, otras se dedican, como hemos dicho antes, al desarrollo de los proyectos las cosas que ya están en marcha. Algunas se abrirán, otras pues no se abren dependiendo cuál sea la orientación. De todos modos, si os queréis acercar para conversar con nosotros, plantear las dudas, estamos en la calle Pintor Murillo, número 4, posterior. Para contactar con nosotros, pues o en Facebook, Rompe el Círculo, o en el correo electrónico rompercirculo@gmail.com. Decir también que la biblioteca social del local tenemos una sección específica de pico del petróleo que va creciendo y cuestiones de energía, permacultura, etcétera. Si queréis pasar por allí, martes, miércoles y domingo por la tarde, de 6 a 9 se abre, el préstamo gratuito, simplemente dais un bote y un teléfono, os lleváis los libros que queráis. Claro. Y si alguien quiere apadrinar el local, con carnet incluido, hablar con nosotros. Muchas gracias. Yo soy José, participo siempre que puedo también en el Instituto de Transición, en el local de Rompe el Círculo, antes de ese Instituto de Transición y tal. Participo también en la Asamblea Laboral Popular de aquí de Móstoles. Entonces es donde principalmente surge la propuesta del Toma la Huerta, que es de lo que yo os voy a hablar. Esta propuesta del Toma la Huerta es un plan de acción que buscaría un poco fomentar la autogestión, el cooperativismo, el autoempleo. Entonces por eso surge en el entorno del eje de sociolaboral de la Asamblea Popular de Móstoles como una idea o propuesta a llevar a cabo. Por otro lado, paralelamente, como en el Instituto de Transición de Rompe el Círculo se plantea también una propuesta para fomentar el uso del espacio urbano, de huertos comunitarios y tal, el Toma la Huerta en lo que se convierte un poco es un intento de aunar ambas propuestas que se dan de forma local en Móstoles, ¿no? Sería absurdo que algo que tiene tanto que ver fuese cada propuesta o cada idea por un lado. Entonces, por un lado estaría la creación de un GAC, que bueno, ya os han hablado antes del GAC de Rompe el Círculo, que actualmente se surte de la cooperativa de la Gravancita Ecológica, ¿vale? Y por otro lado sería crear una red de huertos urbanos que den otro uso al espacio público urbano, al espacio común que usamos, ¿no? Que podría ser a través de ocupación de terrenos que estén en desuso. Esto puede hacerse como tal, como una ocupación, o puede hacerse a través de cesiones o de acuerdos, pues se me ocurre con comunidades de vecinos o con, por ejemplo, las AMPAs de los colegios, ¿no?
Entonces ahí surge un poco la idea de aunar estas dos propuestas. Sería un poco, el plan de acción sería con dos estrategias a seguir, ¿no? Por un lado, la creación de un GAP que fomente el cooperativismo, el autoempleo, que cree otras relaciones comerciales que yo creo que escapan a las relaciones comerciales establecidas en el capitalismo, en la relación entre productor y consumidor, como os han explicado un poco antes, ¿vale? Y por otro lado, la otra estrategia de la que os he hablado es la del uso urbano común, ¿no? Y este plan de acción podría llevarse en tres fases que, bueno, entendemos que son tres fases a seguir en este proyecto de Toma la Voluntad. La fase 1 sería, por ejemplo, el toma de la iniciativa. Actualmente esta fase, más o menos, hay puntos de esta fase de trabajo a desarrollar que ya están en marcha, ¿no? O que ya podrían estar funcionando, aunque habría que perfilar todavía muchas cosas. Por un lado, en esta fase lo que se trata es de crear grupos de consumidores y grupos de productores, ¿vale? Gente que pueda estar interesada en producir y que se quiera meter en las diferentes redes de productores, pues tanto sea a través del cooperativismo y que quieran ir impulsando lo que sería la agricultura, la producción de agricultura ecológica, ¿vale? Por un lado, el grupo de consumidores ya estaría funcionando, como sería, por ejemplo, el plan de romper el círculo, aunque podrían crearse y diversificarse muchos más grupos si realmente hay interés. Porque tened en cuenta que, por ejemplo, lo que tienen los grupos de consumo es que están limitados también me refiero a que para hacerlo más viable tiene que ser un número determinado de personas. Si se nos excede en ese número de personas un grupo demasiado grande, se hace más difícil de gestionar, por lo que interesa que quizás se creen diferentes grupos, ¿no?, de consumidores. Entonces en esta fase estaría un poco ya perfilada, ¿no? Mientras tanto, en esta fase pues se podría ir haciendo una campaña de difusión, que es un poco lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Y también en esta fase pues ir realizando pues talleres formativos a la gente que le interese la agricultura ecológica para producir y ese tipo de cosas. Y en esta fase también de toma de iniciativa sería bueno, interesante, también ir haciendo un mapeo de solares o de terrenos urbanos o cercanos al entorno de Móstoles que se puedan utilizar. Tened en cuenta una cosa, que seremos mucho, no sé si habréis oído hablar alguna vez de los alimentos kilométricos, ¿no? Cuanto más local haces la producción y el tránsito de productor al consumidor es más reducido y más corto, estamos reduciendo el consumo energético, lógicamente, ¿no? Vamos mucho más allá. En esta fase también lo que se ha ido dando han sido tomas de contacto también con otros productores, ¿vale? Por ejemplo, bueno, ahora si quiere que intervenga Héctor, y luego ya os sigo yo hablando de las demás fases, pero si quiere que intervenga Héctor, que él está... Estoy desarrollando un pequeño proyecto de huerta ecológica y producción de productos ecológicos. Y nada, esto es una finca que está en Chapinería. De momento estoy yo solo. También he acudido un poco aquí para ofrecer el espacio, para que no sea un trabajo solo de una persona, en este caso yo. Aparte, bueno, es el lugar donde vivo. Pero me gustaría que ese espacio no solo estuviese destinado a lo que yo desarrollo, ¿no? Después, un poco mi misión como urbanita que se ha ido al campo desde hace unos años es animar a la gente que realmente está dudosa sobre este paso o sobre el paso de ocupación de tierras, conseguir cesiones y empezar a trabajar la tierra de una manera más justa tanto para el productor como para el consumidor, que al fin y al cabo yo creo que es la base de todo esto, ¿no? Que el productor viva dignamente y que el consumidor consuma dignamente, ¿no? También. Entonces, pues bueno, es poco esto, en el fondo no tengo mucho más. Simplemente presentar que, bueno, yo sí tengo intención de un pequeño grupito ya en el patio y bueno, pues que sepáis que soy un pequeño productor de Chapinería, que está a 30 kilómetros de aquí, de huerta ecológica y de huevos también. Gallinas felices, pues eso espero. Sí. Estáis invitados, por supuestísimo, y si alguien desarrolla una idea,
y quiere ir allí y es factible desarrollarla, yo estoy realmente encantado de ofrecer este espacio. Pues vamos a dejar el turno de preguntas para más adelante. Guárdate la pregunta, no te olvides de ella, ¿vale? vale, intento ir rápido y tal. Entonces, como estábamos hablando, estaríamos en la primera fase, en la de toma de la iniciativa. En esta fase de toma de la iniciativa, pues está bien tomar contacto pues eso, con productores y tal. Por otro lado, se está dando incluso pues, gente que ha tomado esa iniciativa por su cuenta, ¿vale? En Móstoles, y ya ha empezado, pues por ejemplo, bueno, veo por aquí una persona que ya está llevando el huerto de la casica, por ejemplo, hay gente que tiene su huertecilla y tal, ¿no? En la siguiente fase, que sería la de toma de la tierra, sería lo que os he comentado, ¿no? La toma de tierras efectiva, sea a través de ocupación, porque al hacerlo a través de una ocupación también estamos llevando ese cuestionamiento un poco más allá, ¿no? De cómo se usa el suelo urbano, cómo se usan nuestros espacios, los espacios colectivos, y también a través de poner en contacto, pues por ejemplo, productores. Hay gente que empieza y necesita tener una experiencia, le convendría dar un taller o hablar con alguien que controle el tema. Ir creando una red de gente que quiera llevar la huerta. ¿Para qué? Pues para cosas diversas. Por ejemplo, se me ocurre compra de materiales en común, ¿vale? A lo mejor decides montarte tú una huerta, tomar un solar con un grupete de amigos y tal, y empiezas a adquirir material y tal, que lo vas a usar en ese momento, pero a lo mejor una semana más tarde, pues lo puede usar otro, ¿no? Y entonces, pues compra de materiales en común. La creación de un banco de semillas propio, muy importante. Semillas que tengan que ver con la zona, o sea, que sean productos autóctonos. Y bueno, en esta fase y tal, bueno, de toma la tierra, pues incluso ha surgido una propuesta ahí que debería perfilarse y tal, ¿no? De gente que ya se ha puesto de acuerdo, a través también de Héctor, para un terreno en la Torre de Esteban Ambrán, pero bueno, que esto ya va por su línea, ¿no? Y ya tendría que verse cómo se va desarrollando. Y bueno, aquí hay una serie de problemáticas porque de hecho está sucediendo mucho, está habiendo muchísimos robos en fincas, ¿no? Esto es un poco lo que ha sucedido y se ha detenido un poco el proyecto porque se ha sufrido un robo bastante grande con la muerte incluso de algún animal y hay que replantear mucho, hablar con Juan Carlos y ver si realmente tiene ganas, ¿no? Después un poco la desgracia. De hecho, por eso mismo lo importante es de que haya también una red de productores que más o menos se puedan apoyar unos a otros. Se me ocurre, por ejemplo, a alguien que quiera lanzar un proyecto cooperativo un poco más grande y tal, el poder crear una red que, yo qué sé, pues que se puedan organizar para también adquirir recursos, toda la gente que quiera apoyar, que quiera entrar dentro de este plan de acción y tal, por ejemplo, organizar una fiesta para conseguir compra de material, cualquier tipo de cosas de estas, todo es bienvenido. La tercera fase como tal, pues ya sería el toma la huerta y es simplemente llevar a cabo estos proyectos y poder desarrollarlos. Y ya sería pues un poco ya con el toma la huerta lo que sería un trabajo de huerta habitual. Por un lado, si hay grupos de consumidores interesados en consumir de estos productores o de la garbancita y tal, pues ponerse de acuerdo, los consumidores se organizan y se organizan un poco como los van viendo, ¿no? Y como con sus propias normas. Y por otro lado, pues que funcione esta red. Y nada, en principio, recursos iniciales que se plantean aquí, pues eso, gente que quiera participar para ser productores o para ser consumidores, terrenos que sean aptos, semillas, ya se sabe lo que haría falta en esto. Aquí ahora mismo esto se ha movido entre diferentes colectivos que, pues, por un lado estaría el Instituto de Transición de Rompe el Círculo, la Asamblea Popular de Móstoles a través de los ejes de medio ambiente y de laboral también podría adquirir esta información a través de aquí. Y bueno, y si queréis ahora, pues dejo algunas direcciones de correo aquí apuntadas y en principio sería esto. Tampoco voy a extender mucho más. ¿Vale?